SER Podcast. Acontece que No es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con Costrina. Tenemos un género muy variado: nacimientos, extravagancias, muertes, batallas, revoluciones, asesinatos, injusticias, farsas religiosas, reyes más tuerzos, bodas. Aquí te dejo el que toca hoy. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿cómo estás? ¿Te gusta la magia? ¿Te gusta la magia a ti? ¿Sí? Sí. Pues sigue en streaming lo de Magia por Benín. Me gusta mucho. Compraremos entraditas así a distancia, porque es que este fin de semana estamos, el viernes abrimos la ventana en Mont-Roig del Camp, hacemos un programa especial sobre Joan Miró. Estaremos plantaditos frente a la masía que inspiró su cuadro titulado La Masía. Estaremos justo en el lugar con un grupo de oyentes analizando la obra de Joan Miró, pintor, poeta, una maravilla. Y con Miquel, ¿verdad? Exacto, y con Miquel del Pozo por descontado, ¿no? Pero claro que tendremos sí. Luego, durante el fin de semana, un ojito puesto en el Festival de Magia por Benín, porque merece muchísimo la pena. Oye, Nieves. Dime. Todos los países solemos arrastrar alguna tara estructural en la historia, ¿no? En nuestra historia. Claro, uno más todos. que otros, es verdad. Sí. Pero dado que la historia tiene tanto de progreso colectivo como de ejemplos de crueldad del ser humano, pues ahí tenemos donde elegir. Estados Unidos. Yo creo que ahí no puede haber muchas dudas, ¿no? Sobre su gran problema no resuelto. Bueno, sí, porque uno de esos problemas podría ser el de las armas, que va asociado a su propio nacimiento como nación, ¿no? Sí. Pero el otro clarísimamente es el racismo, que ahí sigue a la vista de todos. Sí. Y lo que vamos a comentar esta tarde es curioso porque, tal día como hoy, hace 150 años, el Ku Klux Klan fue declarado ilegal. Pero siempre hay un pero. Venga. Sí, siempre pues que era broma. Hay un pero, que era broma. Ya. Sí, fíjate que el acontecido de hoy suena muy bien enunciado, pero bueno, da igual como suene, porque como fue mentira al final, es una de esas fechas que quedan para la historia de las tomaduras de pelo, más bien. El 20 de abril de 1871, el Ku Klux Klan fue declarado ilegal en Estados Unidos mediante el Acta de Derechos Civiles firmada por el presidente Ulysses Grant, ¿no? Y digo lo de la tomadura de pelo porque es que todavía hoy hay tontos con capirote dando vueltas por Estados Unidos, ¿no? Sí. Y todo porque aquella orden que declaró ilegales a los clansmen, que llamaban los hombres del clan, eso era postureo, ¿no? Para hacer como que hacían algo, pero bueno, como sin ganas de hacerlo. Una se pregunta, si el Ku Klux Klan se declaró ilegal en 1871, ¿por qué se organizaban marchas autorizadas por Washington en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Miles y miles y miles de fantoches con cruces y con capirotes de nazareno reclamando un país solo para blancos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un grupo de blancos tan rematadamente idiotas y tan espantosamente malos, y nunca lo olvidemos, cristianos que no faltaban a sus misas dominicales, con la cruz siempre en alto, ¿cómo es posible, digo, que precisamente estos terroristas se empeñaran en demostrar que la raza blanca es superior? ¿Qué versión instrumental del Black or White? Mira. Creo que son los dos chelos, no lo sé. Sí, está muy bien. Sí. No sé si es un cuarteto, no tengo ni idea, pero vamos, suena, cuarteto, vale. Pero suena muy bien. Oye, perdón, por el año del que hablamos, que es 1871, cuando teóricamente se les ilegaliza, esto fue no mucho tiempo después de que fundaran el Ku Klux Klan. Sí. O sea, ¿esta gente cuándo empezó con sus correrías? A ver. En realidad empezó muy poco antes, cuando terminó la Guerra de Secesión. O sea, a partir de 1865 empezaron a organizarse. Y además el Ku Klux Klan comenzó de una manera muy, muy simple. Empezó casi como un juego. 6 antiguos oficiales confederados, o sea, los del sur, los que perdieron la guerra, pues decidieron fundar una sociedad secreta, un club de amiguetes, para retroalimentar su odio a los negros, ¿no? Pues estaban muy cabreados por la emancipación de los esclavos. Una noche de copas, que es cuando empieza así, una noche de copas y de aburrimiento, que ya te digo yo qué pena de Champions, que les hubiera tenido entretenidos, ¿no? Bueno, pues esa noche crearon una simbología, se disfrazaron con unas fundas de almohadones, esto es literal, no lo digo yo, se disfrazaron con fundas de almohadones en la cabeza, le pusieron el nombre de Kuklos, que significa círculo en griego, y añadieron eso de clan para dar al asunto así un rollo familiar, ¿no? Todo esto fue en Pulaski, que es un poblacho en el condado de Giles. Está bien, Giles. Les va muy bien, los Giles de sí, Tennessee, ¿no? El condado de los Giles, ¿no? Bueno, pues una noche salieron a darse una vuelta a caballo
disfrazados con sus almohadas en la cabeza, con 2 agujeros para poder ver, y resulta que en aquella primera cabalgada del Ku Klux Klan, allá por 1865, los 6 amigos se percataron de que algunas familias negras salían despavoridas, porque claro, ese aspecto de fantasmas a caballo aterrorizaba a los negros más supersticiosos, a los pobres recién salidos de la esclavitud, claro, ¿no? Dar estos sustos y echarse unas risas a costa de asustar, bueno, pues sin ir más allá, se convirtió en la mayor diversión del inicial Ku Klux Klan. Bueno, pero el salto de diversión directamente al asesinato, ¿cuándo y cómo se produce? ¿Cómo pasa eso? Pues se fueron viniendo arriba cuando el club fue creciendo en socios, ¿no? Era una masa de cobardes blancos que pasaron de dar sustos a los negros a lincharlos. Aquella inocua sociedad secreta de los inicios se convirtió en solo 5 años en un grupo terrorista que luchaba por mantener la supremacía blanca y devolver a los negros a su sitio, como decían ellos. Hay que devolverlos a su sitio. Hasta el final de la Guerra de Secesión, o sea, hasta 1865, habían estado donde decían los blancos, pues sumidos ahí en el analfabetismo, trabajando de sol a sol, humillados, sometidos, ¿no? Eso era Estados Unidos. Ese era el país de las oportunidades y la libertad, siempre y cuando fuera blanco, claro. Es un país que nació siendo hipócrita, con una Biblia en una mano y un palo en la otra, ¿no? Con una declaración de independencia, que fíjate que se siguen aprendiendo en la escuela porque les gusta felicitarse de lo buenos que son, ¿no? Esa declaración de 1776, declaración 100 años antes del nacimiento del Ku Klux Klan, dice que todos los hombres son iguales, libres y con derecho a buscar la felicidad. ¿Pero qué me estáis contando, no? Y después creáis esto, ¿no? Evidentemente todos eran libres menos los negros. Pero es que luego plantaron una estatua de la libertad en cuya base dice eso de dadme a los cansados, a los pobres, a las multitudes que ansían respirar la libertad. Pues es que falta algo. Sí. Claro. Falta un paréntesis ahí, dadme a todos menos a los negros. Sí, ¿no? Verdad, o sea. Sí. Cuando se te pone enfrente a alguien de la ultraderecha gritándote libertad y te lo crees, o una de dos, o eres idiota o has leído muy poco, o no quieres leer, ¿no? Ya te digo yo que eso pasó en Madrid, que la señorita Escarlata envió un programa electoral en blanco con la foto y su cara y ponía la libertad, y ya está, con eso estaba todo hecho, ¿no? Pues eso hacía el estadounidense esclavista, defender la libertad del blanco linchando al negro. Y ahí fue cuando Washington aprobó una ley que facultaba a las autoridades federales a detener a los terroristas del Ku Klux Klan. Y el Klan se disolvió. Pero la pregunta es, si esa ley federal nunca se derogó, ¿por qué en 1915... hablamos ya del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos permaneció inmóvil cuando el Ku Klux Klan se refundó y volvió a los linchamientos? Oye, Nieves, por cierto, que has hablado de linchamientos y de leyes federales. Sí. Hace solo mes y medio, que el Congreso de Estados Unidos ha convertido los linchamientos en delito federal. Esto es muy grande. O sea, ya era delito, pero menos. Sí, claro, o sea, pero es que esto lo han hecho hace nada, pues eso, pues mes y pico, ¿no? Y si alguien entiende de linchar son precisamente los estadounidenses, porque los linchamientos los inventaron ellos y los perfeccionaron con los negros. Esto es muy curioso, el lenguaje a veces da muchas sorpresas. El verbo linchar, que significa ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo, viene de Lynch, de Charles Lynch. Este hombre, Charles Lynch, era un juez de paz, un exaltado y ardiente patriota, un militar, como no, que durante la bronca contra Gran Bretaña por la independencia al principio, decidió crear un tribunal que no se ajustara a las leyes, que pudiera juzgar así a ojo, ¿no? Porque sí, a los ladrones de ganado y a los Tories. También esto es curioso, los Tories eran los colonos que eran leales a Inglaterra, los que no querían la independencia de Estados Unidos, los conservadores. Así se siguen llamando los del Partido Conservador. Boris Johnson es Tory. Sí, lo es. También un poco tontaco, pero es Tory, ¿no? Sí. Bueno, pues a Boris Johnson lo hubiera pillado el Charles Lynch y le hubiera dado una paliza directamente. Bueno, pues así empezaron los linchamientos a finales del siglo XVIII. Consistía en agarrar a un Tory o a un ladrón de ganado, juntarse unos cuantos y por orden del tal Lynch humillarlo y molerlo a latigazos. En teoría sin matarlos. Cuando muchas víctimas denunciaron, los tribunales dieron la razón al justiciero y bueno, así quedaron bendecidos los linchamientos del juez Lynch.
Así que cómo extrañarse de que haya que haber esperado hasta marzo de 2022 para que el Congreso de Estados Unidos convirtiera en delito federal el linchamiento, ¿no? Bueno, este tema tiene mucha tela y es muy chulo, me lo guardo para ampliarlo en otro momento. Me parece bien, pero has dicho antes una cosa, ya metidos en el siglo XX, a pesar de que el Ku Klux Klan era ilegal, hubo marchas, pero esas marchas eran legales. Coño. Hay imágenes además de eso. Impresionantes, ¿no? Que las ves y no te las crees, ¿no? Los racistas con capirotes blancos y con las cruces cristianas desfilando en perfecta formación por la avenida Pensilvania. Se ve el Capitolio de Washington al fondo, el mismo Capitolio que asaltaron los de la ultraderecha en enero del año pasado, ¿no? Bueno, pues menos de 100 años antes, en 1925, en 1926, antes del asalto al Capitolio, unos 40.000 miembros del Ku Klux Klan desfilaron por Washington con el permiso de las autoridades. Los estúpidos funcionarios del gobierno, no tienen otro nombre, debatieron mucho sobre si dar o no dar permiso a los racistas del Klan y al final aceptaron siempre y cuando llevaran la cara descubierta. Así que desfilaron, bueno, pues con sus capirotes de nazareno, pero subiéndose la tela de la cara. Ese fue el acuerdo. La explicación que dieron es que no se podía discriminar a quien solicitaba desfilar pacíficamente por las calles de Washington. O sea, que si desfilaban las mayoretes, pues ¿por qué no iban a desfilar los del Ku Klux Klan? Nos vuelve a pasar, ¿eh? Y esto es lo que pasa cuando equiparas a un demócrata con un fascista. Que cuando te quieres dar cuenta, te han asaltado el Capitolio, ¿no? Voy a apropiarme de una frase de Miquel Ramos, que acaba de sacar un libro, el libro Antifascista. Sí, y que dice que la ultraderecha siempre ha buscado y busca normalizar que haya colectivos sin derechos. Los deshumanizas, ¿no? El discurso de ese partido de ideología nazi que está sentado en el Congreso de los Diputados es el mismo discurso que el del Ku Klux Klan, que considera que los negros no tienen derechos, que los inmigrantes no tienen derechos, que los gays no tienen derechos. Así se normaliza el crimen, ¿no? Oye, Nieves, ya para cerrar, ¿el Ku Klux Klan sigue activo o no? Sí. Y son los votantes de Donald Trump. Esto no es ningún secreto. Aquí votarían a Abascal, claro. Hace solo un mes, un pueblo del condado de Soto, en Mississippi, apareció sembrado de bolsitas de plástico, hace un mes, con piedras dentro de las bolsitas para que no se las llevara el viento, y dentro había también un panfleto con una imagen de un tipo del Ku Klux Klan con capirote que decía: salva nuestra tierra, únete a la vieja gloria. Así que sí, claro que siguen activos. Es lo que pasa cuando se blanquea la ultraderecha, que si pueden, volverían a matar. Pues a tomar nota. Hasta mañana, Nieves. Un beso muy grande. Beso. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.